Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Qué bueno que tenemos esta oportunidad a mediados de semana de podernos reunir como iglesia para seguir estudiando la palabra de Dios, saludarnos y tener la oportunidad de compartir este tiempo juntos. Que Dios les bendiga y que pues nos siga dando la medida de salud que disfrutamos y las oportunidades que tenemos para seguirnos reuniendo como su iglesia. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos pudieran estar viendo por Facebook y que pues puedan estar bien desde el lugar en donde se encuentren. Vamos a empezar nuestro servicio, hermanos, y quienes tienen participación en esta tarde es el hermano Sandro con la primera oración. Los cantos los va a dirigir nuestro hermano Martín. La tenemos en nuestra clase y luego en la última oración vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús Ramírez. ¿Nos despides en la última oración, por favor, hermano? Perfecto, entonces vamos a empezar nuestro estudio, nuestro servicio de esta tarde. Que Dios les bendiga y vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Sandro para que nos dirija en la primera oración. Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Vamos a entonar el himno número 34, Andando en la Luz. Si ya tenemos, cantemos. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual el raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí.
135. La merced de nuestro Padre. Si ya tenemos, cantemos. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. 171. Da la luz. Si ya tenemos, cantemos. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz. Muchos aún han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Los de Macedonia hoy nos llaman, sí, da la luz, da la luz, pues alcemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. De la tierra vamos siempre a ser la sal, da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Que el amor de Cristo esté en el corazón, da la luz,
Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Dios los bendiga. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de Juan, Evangelio según Juan, el capítulo 19. Y vamos a leer a partir del versículo 28. Bueno, vamos a leer desde el verso 26 a el verso 30. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Quería que leyéramos desde el verso 26 en virtud de que aparecen las tres de las 7 declaraciones del Señor Jesucristo desde la cruz. Y la declaración de mujer, he ahí tu hijo. Y en la misma declaración, hijo, he ahí tu madre. Y luego la otra declaración, tengo sed, que es lo que vimos el miércoles pasado. Y hoy vamos a ver la sexta, que tiene que ver con el verso 30, cuando dijo, consumado es. Y es interesante también, quería que leyéramos estas 3 ocasiones en que el Señor Jesucristo menciona a estas declaraciones desde la cruz, para que veamos también la brevedad de las palabras que el Señor dijo, pero la profundidad de lo que hay en esas palabras. Lo breve que el Señor Jesucristo habló, pero la información que dejó, lo que hay en esos pensamientos, en esas declaraciones, hermanos. Piense por un momento que usted está en la cruz con el Señor Jesucristo y piense que usted es culpable igual. Bueno, pensemos, yo me incluyo, ¿verdad? Para que somos culpables por estar crucificados y que se nos está aplicando una pena justa, una aplicación de un castigo justo por nuestro pecado. El punto a donde quiero llevaros es, si usted pudiera hablar, ¿qué palabras diría y cuántas palabras diría? ¿Qué diría y cuántas cosas diría? Bueno, tal vez si estamos, aunque la acusación sea y el castigo sea justo, tal vez tendríamos cosas que decir, muchas cosas que decir en la medida de lo que pudiéramos hablar. Tal vez. Y tal vez entre las cosas que diríamos serían muchas consignas en contra de aquellos que están alrededor nuestro. Tal vez. Para contrastar lo que Jesucristo dijo y en favor de quién lo dijo. ¿Y para qué lo dijo? Que en medio de esta, siendo quien es, y habiendo muerto injustamente con unos juicios religiosos y civiles injustos, hipócritas, manipulados, de todos modos, sus declaraciones tienen un contenido que nos alcanza a nosotros, nos favorece, nos beneficia a nosotros hasta ahora. Porque estamos hablando del Señor Jesucristo. Estamos hablando del Dios en la carne. Estamos hablando de nuestro Salvador.
Y hermanos, veíamos el verso 28 cuando el miércoles pasado, cuando el Señor Jesucristo pidió algo de favor, algo en su favor. Tengo sed. Y lo dijo para que la escritura se cumpliese. Tenía sed, por supuesto, pero también lo dijo para que la escritura se cumpliese. Él estaba en la cruz del Calvario haciendo muchas cosas útiles para nosotros. Y cada cosa que iba diciendo tenía que ver en mucho con nosotros. Y cuando dijo aquí, consumado es, también tiene que ver con nosotros. También tiene que ver mucho con nuestra salvación eterna. Entonces, escuchemos a quien está desde la cruz, agonizando, con sed, agotado, desangrándose, la hinchazón de aquellos clavos por las horas que ha estado ahí, el dolor de cabeza por las espinas y todo el maltrato, su espalda abierta por los azotes, el insulto de aquellos que pasaban por ahí, de los que están colgados con él, juntamente con él también. Sin embargo, él está consumando su obra, haciendo hasta el último momento lo que vino a hacer esta tierra. Hasta el último respiro, podríamos decirlo. Estaba haciendo lo que vino a hacer, lo que estaba cumpliendo, terminando lo que vino a hacer a esta tierra. Entonces, consumado es, hermanos. No es esta declaración, consumado es, no es una declaración de derrota. No es un fracaso, como algunos suponen o pudieran pensar. Que él estaba hablando, consumado es como se acabó, como por ejemplo, él podría estar diciendo que está declarando su fracaso al haber sido rechazado por aquellos a quien vino. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 11. Cuando el texto dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Vino a su creación y vino a lo que era de él. El pueblo de Israel, en un sentido, eran propiedad de Dios, desde Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 5, cuando, y serán para mí especial tesoro. Y otros textos más. También eran de él. A lo suyo vino. ¿Pero qué hicieron los suyos? Bueno, no lo recibieron, sino que lejos de recibirle, planearon su muerte y la llevaron a cabo. Algunos pensarán, bueno, cuando está diciendo consumado es fracasé, no pude, se acabó. No logré hacer el propósito, cumplir el propósito para el cual vine. Se acabó. Pero no es así. No es así. No es una declaración de derrota, como ahorita lo vamos a ver. Otros podrían pensar que el Señor Jesucristo está diciendo en consumado es, palabras tales como ya no puedo más. Ya no puedo más. Estando ahí en la cruz, se acabó. Me voy a morir. Ya. It's over, como dicen. Se acabó. Y finalmente muere. O sea, se rinde. Y se deja morir. Algunos podrían pensar así. Pero no es lo que la declaración contiene, hermanos. Porque la palabra consumado
significa terminar, significa acabar, cumplir o llegar a la meta, pues, terminar la tarea, en este caso. Eso es consumado, es terminar, es acabar, es llegar, lograr la meta. Jesucristo estaba, cuando dijo consumado es, Él estaba diciendo eso. Cumplir el propósito para el cual vine. Consumado es. Y cuando dijo consumado es, inclinó, dice el texto, la cabeza. Entregó al Espíritu. Murió. Bueno, consumado es entonces una declaración de victoria, hermanos. Es una declaración de triunfo, de éxito, de el trabajo cumplido, la obra realizada. El propósito se logró. Porque pensamos, por ejemplo, en esa palabra consumado, que significa completar, terminar, acabar. Y en este caso, su misión, su tarea de por qué vino a esta tierra. Y vemos en el libro de Juan, por lo menos en otras 3 veces, que el Señor Jesucristo usa esa misma palabra para hablar de terminar su trabajo. O habla de el deseo de terminar su obra. Por ejemplo, en Juan capítulo 4. Jesús le dijo a sus discípulos que su deseo, su alimento, su comida era hacer la voluntad de Dios y acabar la obra. Dice Juan capítulo 4, cuando está con aquella mujer samaritana, trabajando, haciéndolo a lo que vino, salvar al mundo. Y en el verso 31 al 34 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Ustedes recuerdan en versos anteriores que el Señor Jesucristo se había quedado solo porque sus discípulos habían ido a buscar qué comer? Y Él aprovecha que es la hora en que esta mujer viene al pozo a tomar agua y empieza una conversación con ella. Rompe las barreras raciales. Recuerdan, judíos y samaritanos no se comunican, viven en una condición hostil entre sí. Pero Jesucristo rompe las barreras del racismo y habla con esta mujer. Y aunque la mujer es muy renuente al principio, después poco a poco va cediendo, entrando en la conversación y empiezan a platicar. Y la mujer llega un momento en que deja el cántaro, el verso 28, con el que fue a traer agua, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Primero dijo, tú eres judío, y luego tú parece que eres profeta, y luego va cediendo. Ahí llega el punto que dice, ¿no será este el Cristo? Bueno, mientras vienen los samaritanos a conocer a Jesucristo, llegan los apóstoles y le traen de comer y le dicen que coma. Y Jesucristo les dijo en el verso 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos malentendieron el asunto y dicen en el verso 33 que ellos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les declaró, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesucristo estaba haciendo la obra, haciendo la voluntad del Padre y cumpliendo con su obra que vino a hacer esta tierra. Hablando con esta mujer, hablando con nosotros en otras partes, sea en Galilea, sea en Judea, sea en Samaria, de ir hasta los Gadarenos. Bueno, estaba hablando, cumpliendo con su tarea, su misión en esta tierra. Y él dijo,
Y cuando dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que termine la obra, o la voluntad del que me envió y que acabe su obra, está diciendo que su deseo intenso, su anhelo ferviente, por encima del alimento que necesitaba comer, porque también era humano y le daba hambre como a usted y como a mí, él decía, bueno, ahorita son las 12 del día y hay un estudio bíblico, lo podríamos traer a este punto. Y la gente está muy interesada y posiblemente en el estudio pueda bautizarse. Pero el estudio es a las 12, pero yo soy muy puntual para comer. ¿Qué hago? Jesucristo dijo, bueno, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Esa era su pasión. Esa era su pasión. Bueno, pero el punto es que estamos hablando que Él dijo que Él vino a acabar la obra que vino a hacer. Entonces estaba en ese trabajo, en ese ejercicio de hacer la obra y llevarla a su final, a su término. Más adelante, el mismo libro de Juan, capítulo 5, verso 36, ahora le dice a sus oponentes, a los judíos que en el versículo 18 están procurando matarle, porque dijo que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos estaban pensando en matarlo. Y el Señor Jesucristo empieza una conversación. Y en el verso 36 Él dice, hablando de Juan, el Bautista, y luego dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, miren, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y otra vez, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las consuma, las termine, las acabe. Es la misma palabra, hermanos, que usó anteriormente. Es la raíz de la palabra. Entonces, Él está diciéndole a sus oponentes, a aquellos que lo quieren matar, estoy haciendo la voluntad de mi Padre en este trabajo que estoy haciendo. Bueno, cuando ya habría de llegar al punto en que prácticamente terminó su obra, en su oración de Juan capítulo 17, en el versículo 4, el Señor Jesucristo dijo, he acabado. He acabado. Juan capítulo 17, en el versículo 4, dice, voy a leer desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Esa hora que en el capítulo 2 le dijo a María, aún no ha llegado mi hora. Él sabía los tiempos, hermanos, los tiempos en que debería demostrar su gloria y darse a conocer públicamente, y luego el tiempo en que habría de morir, también sabía. Pero en este caso ha llegado la hora. Y dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y miren el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? Bueno, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. En el capítulo 4, versículo 34 de Juan dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Con los judíos que estaban pensando ya en matarle, volví a decirles, estoy haciendo la voluntad de mi Padre y estoy trabajando, haciendo la obra que me dijo que cumpliera. Y ahora dice, la noche que va a ser tomado prisionero, y ora a su Padre y le dice, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. Cumplió, consumado es.
he acabado la obra que me diste que hiciese. Bueno, usted puede decirme, pero hay otras profecías que todavía no se cumplían. Es cierto. Pero en cuanto a su obra de evangelizar, de dar a conocer a Dios, de enseñarle a la gente, ya se había acabado, porque ahora lo que sigue es la parte crucial en su vida, el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero su tiempo de andar por Palestina, predicando el evangelio del reino, sanando toda dolencia en el pueblo, terminó. Consumado es. Entonces preguntamos, ¿qué fue consumado? ¿Qué fue consumado? Cuando decimos que terminó su obra, ¿qué cosas podrían incluir allí? Bueno, una de ellas es que cumplió, consumado, cumplió las profecías escritas en cuanto a él. Él dijo a sus discípulos, yendo a Jerusalén, en Lucas capítulo 18, versículo 31 al 32. Note conmigo. Lucas capítulo 18, verso 31 al 32. Déjeme leerle hasta el verso 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se cumplirá. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado, sí, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Los apóstoles no entendieron porque todavía no es que fuera algo difícil de comprender en cuanto a lo que dijo, sino de acuerdo a las expectativas que los apóstoles tenían, no cabía. Es como, por ejemplo, si nosotros decimos que a quienes creen que ser cristiano es sinónimo de prosperidad económica y bienestar física y familiar, y luego decimos, bueno, el apóstol Pablo escribió que el que quiera vivir piadosamente padecerá. ¿Cómo? ¿Sí? Yo no creo que eso es así. ¿Por qué? Porque mis expectativas respecto a lo que yo creo que debiera ser la vida cristiana es diferente. Bueno, ellos tenían unas expectativas diferentes. Pero más luego lo entenderían. El Señor no solamente vino a cumplir todas las profecías. ¿Recuerdan en Juan capítulo 19, verso 28? Cuando Jesucristo estaba consciente en la cruz, ya para completarse las 6 horas, vamos a pensar que estaban allí, y seguía consciente de lo que estaba haciendo. Porque dice el texto que sabiendo Jesús que ya todo había sido cumplido. Tenía claridad de mente, hermanos, en la cruz del Calvario. No estaba divagando. No estaba diciendo palabras de alguien que no sabe, que inconsciente. No, tenía claro lo que estaba pasando. Y digo, sabiendo Jesús que ya todo había sido cumplido, dijo, para que la Escritura se cumpliese. Bueno, el Señor no solamente cumplió las profecías en cuanto a Él, pero también el Señor cumplió toda la ley del Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 5, versos 17 al 18. Él les dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. No había venido a enseñar rebelión contra lo establecido en la ley. No había venido a promover que los judíos no respetaran lo que la ley decía. No, él dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Vine a cumplirla. Y dijo,
Porque de cierto os digo, verso 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta. No, la ley sí iba a pasar. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. Y cumplido en la obediencia del Señor Jesucristo y las profecías que se habían dicho de Él, pero en este caso Jesucristo cumplió toda la ley del Antiguo Testamento. Fue obediente, fue el único que ha podido guardar la ley del Antiguo Testamento. Y una vez cumplida, en Lucas capítulo 24, verso 44 dice, así estaba escrito, y así fue necesario que se cumpliera todo lo que había sido dicho de él en la ley, en los profetas y en los salmos. Así se dividía el Antiguo Testamento para su estudio. Entonces, la ley, los profetas, los escritos, los salmos. Bueno, hermanos, lo cumplió. Obedeció todo lo que la ley decía. De hecho, cuando fue bautizado, dijo palabras como, para que se cumpla toda justicia. Está bien. Estaba obedeciendo la ley. Y hermanos, eso tiene que ver con nosotros. Eso tiene que ver con nosotros. ¿Por qué esa ley? Déjenme leo nomás un texto. Romanos capítulo 8, sí. Romanos capítulo 8, ahí de volada. En el verso 2, cuando una vez el Señor Jesucristo la cumplió, a nosotros ya no se nos demanda eso. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, el Evangelio, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y la muerte? Tú pecas, tú mueres. Lo dijo desde el Antiguo Testamento Dios. Se lo dijo por primera vez a Adán y a Eva. No comáis de todo árbol. Puedes comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podéis comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si transgredes el mandamiento, ciertamente morirás. Bueno, la ley del pecado y de la muerte. El pecado tiene consecuencias mortales. Bueno, pero la ley del Espíritu me ha librado de esa ley. Y dice, ¿por qué? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No la obedecemos completamente la ley, ni antes ni ahora. Pero la obediencia de Cristo nos justifica y se cumple en nosotros la ley. Quienes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos libró de esa de exigencia de obediencia perfecta de la ley. La cumplió, la quitó. Efesios 2:15 también lo dice, hermanos. Bueno, se cumplió. Y consumado es también la expiación por los pecados de los hombres. En la cruz del Calvario, consumado es, las profecías en cuanto a él se cumplieron. La obediencia a la ley, Cristo vino a cumplirla. Y el perdón de nuestros pecados que no lo podían lograr la sangre de los machos cabríos, ni la ceniza de la de cera rociada de los inmundos. Ningún sacrificio en el Antiguo Testamento. Y bueno, Hebreos capítulo 10, versos del 1 al 4, y luego el 10 y el 12, dice,
el contraste entre los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, repetidos muchas veces, no pueden limpiar la conciencia, pero la sangre de Cristo sí. No pueden ser perfectos, pero la sangre de Cristo sí. No santifican, pero la sangre de Cristo sí. Hebreos capítulo 10, verso 1 al 4 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, es decir, un sacrificio, otro sacrificio, otro, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. Porque si así fuera, dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, recuerde, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y luego el verso 4, verso 3 y 4, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados solamente, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede. Ya lo dijo en el versículo 1, lo dice en el versículo 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Haces memoria de ellos. Cuando ofrecías sacrificios, te acordabas de que cometiste pecado. Pero vino Cristo. Y dice en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Los sacrificios de los animales se repetían. Jesucristo un solo sacrificio. Hizo perfectos para siempre. Verso 11, ahora como sacrificio y como sacerdote, como sumo sacerdote, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ni el sumo sacerdote una vez al año, ni los sacerdotes todos los días, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, contraste. Esto no se podía, pero Cristo. Esto no podían hacerlo, pero Cristo. Ni los sacrificios, ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes podían. Pero Cristo, como sacrificio y como sacerdote, como sumo sacerdote. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ese sacrificio perfecciona, santifica, quita los pecados. Bueno, ¿qué dijo Juan en el capítulo 1, verso 29? Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 29, cuando les presentó al Señor Jesucristo. Cuando les dijo, les presento a Jesús. ¿Cómo se nos presentó? El Cordero de Dios. ¿Qué hace ese Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Los sacrificios de los animales no pueden quitarlo. El Cordero de Dios lo quita. Cristo en la cruz del Calvario consumó la expiación por nuestros pecados. Fue el precio de nuestro perdón. Estaba haciendo eso por nosotros. En la cruz del Calvario. ¿Qué puede significar entonces para nosotros eso? Bueno, ¿qué debería significar? Bueno, que nuestra salvación depende solamente de Cristo Jesús. El apóstol Pedro predicó ese sermón y dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos, porque no otro nombre dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Las buenas obras son necesarias, pero dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 3 que somos salvos no
por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Hay gente que dice, bueno, yo no estoy a la iglesia portándome bien. La Biblia dice, no por buenas obras que nosotros hayamos hecho. Bueno, no tienes que ser tan constante, más pórtate bien. No, con buenas obras que nosotros hayamos hecho. No es que no debamos hacer buenas obras, las necesitamos, pero no somos salvos por buenas obras. Y Pablo le dijo en Gálatas que nadie será justificado por la ley del Antiguo Testamento. Entonces, es solamente en Cristo. Él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso por eso es muy definitivo y es muy claro, hermanos, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, solamente tienes una opción, solamente hay una alternativa. O aceptas la dádiva de Dios para perdonar tus pecados, o tú pagas por ellos. Es solamente así. Y Él es el único, no hay otro. Él es el camino, es el único. No es un camino, una verdad y una vida, es Él. Camino es la verdad y es la vida, es lo único. Pero al mismo tiempo también todos podemos recibir el perdón de nuestros pecados por medio de ese sacrificio de Cristo Jesús. Todos podemos. Todos estamos en el mismo barco en cuanto a ser pecadores, pero todos también tenemos la misma oportunidad para recibir el perdón. No hay personas de segunda clase en lo que a la salvación se refiere. Todos tenemos la misma oportunidad, todos tenemos el mismo privilegio. Y Pablo dijo en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, noten que viene diciendo de en él, ya pasamos por aquí cuando estudiamos Colosenses, pero en el versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos, miren, ustedes, estando en esa condición, les dice, miren, ustedes que estaban en esa condición, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cómo lo hizo? Dice, y ustedes que estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cómo lo hizo? Y en el verso 14 nos dice cómo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿va? Esta ley que exigía obediencia perfecta y que te declaraba culpable de pecado en la cruz del Calvario, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, versículo 15, despojando a los principados y potestades, venciendo al diablo, quitando esa ley que nos demandaba, nos acusaba de pecadores y exigía obediencia perfecta, que no podíamos cumplir, la vino a cumplir hasta el momento de morir. Y que estábamos muertos, nos dio vida. Recibimos esas bendiciones por Él. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Cómo debiéramos, no solamente cómo podríamos, cómo debiéramos responder
tan grande sacrificio y tan gran interés por nosotros, hermanos. Bueno, si hablamos de consumar cosas, de terminar cosas, de acabar con cosas, pues ya terminemos con nuestra vida pasada. Ya terminemos con nuestra vida pasada. Y vivamos para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque con Cristo he muerto al pecado. Ya no vivo yo. Ya no me doy gusto, ya no pienso solamente en mí, ya no estoy pensando que el mundo gira en torno a mí, sino que ahora mi vida gira en torno a Cristo. Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, eso es lo que yo creo que pudiéramos concluir así. No diciendo, pero haciendo. Si alguien hizo eso por mí, ¿qué debiéramos hacer nosotros por él? Consumado es. Las profecías en cuanto a Cristo están cumplidas. La ley cumplida, quitada del medio. Y el perdón de nuestros pecados cumplido. El sacrificio que quita nuestros pecados, que nos justifica, que nos trae justificación delante de Dios. Bueno, ya está cumplido. Ahora solamente está que la persona que no ha recibido ese perdón de sus pecados se arrepienta de sus pecados, se bautice para que sus pecados le sean perdonados. Porque esa es ahora la invitación. Cuando Pedro predicó su primer sermón en Hechos capítulo 2 y le preguntaron ¿qué hacemos? Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para sus hijos y para los que están lejos y para todos cuanto el Señor vuestro Dios os llamare. Es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es para todos. Todos tienen acceso a la oportunidad del perdón, de recibir el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Entonces, hermanos, demos gracias a Dios y vivamos agradecidos con Dios porque ya nos dio de más. Bueno, nos dio lo que merecemos y nos ha dado grandes y preciosísimas promesas. Disfrutemos el placer de ser cristianos, mejoremos cada día nuestra vida cristiana, animemos a otros a que quieran venir a formar parte del pueblo de Dios y demos gracias a Dios siempre por Cristo y su obra en la cruz del Calvario. ¿Ok? Vamos a entonar un canto más y vamos a pedir a Martín que nos dirija en un canto y después dijimos que la oración final la tiene el hermano Jesús Ramírez. Después de haber orado, hermanos, estamos despedidos. Y que Dios les bendiga y el resto de la semana la pueda ser exitosa y que la que venga sea aún más para todos ustedes. Nos podemos poner de pie, hermanos, para los que gusten. Himno número 45. Si ya tenemos, cantemos. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón
blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir, Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Hermano Jesús. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, vamos a usted, bendito Dios, agradeciéndole por esta oportunidad que nos da, bendito Padre, de poder escuchar de su bendita palabra, su verdad, bendito Dios. Le rogamos que nos enseñe a atesorarla, a ponerla en práctica, bendito Padre, y a valorar todas esas bendiciones y promesas hermosas que usted ha derramado sobre este mundo, Padre, sobre su iglesia. Le agradecemos por esta oportunidad que nos da de venir a mitad de semana. Le pedimos bendiciones por aquellos hermanos que están padeciendo necesidad, angustia, tribulación, que por alguna causa no pudieron asistir, que usted les bendiga. De igual manera, cada uno de nosotros que nos siga cuidando en el transcurso de esta semana, que nos dé la bendita oportunidad de estar reunidos nuevamente próximo domingo, Padre. Gracias le damos por todo, le pedimos que bendiga a nuestro hermano Francisco Rada, que ha traído su palabra, bendiga a su familia, que le dé siempre la sabiduría, Padre, y el entendimiento para poder seguirse preparando y predicando su palabra. Le agradecemos por todo y le pedimos perdón por nuestras faltas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Excelente noche para todos, hermanos.